Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. En este nuevo día que amanece, bendigamos a Jesús que está resucitado. Él es nuestro Señor y hoy nos invita a caminar detrás de Él, a buscarlo, porque de verdad en Él hay vida nueva, y que nuestra búsqueda sea una búsqueda en el Espíritu, que sea el Señor quien nos dé la alegría hoy de la fe, para que podamos creer mucho más en Él. Señor, gracias por el día que nos concedes, por derramar tu Espíritu en cada uno de nosotros. Eres tú, Señor, quien nos llama a que dejemos todo y a que emprendamos el proyecto del reino del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu luz, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la verdad que guía hoy nuestros pasos, la verdad que tú nos comunicas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: «Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comiste pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?» Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este lunes de la tercera semana de Pascua nos lleva sobre todo a meditar en lo importante que es creer en Jesús. El creyente es aquel que obedece a Jesús, aquel que se fía de su palabra y aquel que todos los días decide vivir con alegría la enseñanza única del Maestro. Ese es el creyente. Por eso en la primera lectura encontramos un hombre muy especial, Esteban. Esteban está predicando, ese diácono está enseñando lo que él ha recibido de los apóstoles, y la enseñanza que recibió fue la experiencia de Cristo resucitado. En el corazón de Esteban hay unción, hay Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo se desarrolla la sabiduría. Donde está el Espíritu Santo hay cambios, hay transformación. Lo más importante es dejar que la vida de la persona sea el lugar donde habite el Espíritu Santo, especialmente el corazón. Nuestra vida es para que la tome diariamente el Espíritu Santo y así poder en el nombre de Dios
hacer lo que Él nos pide. Primero, creer en Él, llevar su reino y con el poder que da el mismo Espíritu, hacer la obra de Dios donde el Señor nos guía según su inspiración. Esteban, el hombre hoy del Evangelio, está tomado precisamente por la gracia misma de lo que es Cristo resucitado en su corazón. Ahí en los Hechos de los Apóstoles encontramos a este hombre que nadie le puede hacer resistencia a las palabras que él dice. Su sabiduría es incomparable. Es que cuando una persona realmente se entrega a la vida de Cristo resucitado, tiene sabiduría de parte del Espíritu de Dios. Nadie le puede hacer frente al conocimiento que da el Espíritu Santo en el corazón de un creyente que tome en serio el camino de la conversión. La vida es para vivirla según la fe que el mismo Jesús nos va regalando. Jesús todos los días nos da la fe. Él nos dice, crean en mí. Y si nos pide creer en Él es porque Él mismo nos infunde la fe, la confianza, para que nos demos cuenta que no hay uno más grande que el Señor, que Él es el que murió y resucitó y vive al lado de nosotros para ayudarnos a vencer, para ayudarnos a someter todo en la obra misma de lo que es el poder de la palabra cuando llega a nuestra vida a cambiarlo y a transformarlo todo. La palabra tiene un poder para someter todas las situaciones que diariamente vivimos, por más difíciles que sean. Eso hoy hace Esteban. Tiene sabiduría en su palabra y la sabiduría de él somete todos los ambientes. No le podían hacer frente y las autoridades estaban molestos porque él estaba realmente tomado por el Espíritu, dando prueba de que Jesús es su Señor y que Él vive por el mismo Jesús. Esteban es ese hombre que hoy alcanzan a ver su rostro y lo describen como el rostro de un ángel, porque solo el Espíritu Santo da pureza en el interior de una persona. Cuando un creyente se aparta del mundo, cuando una persona que realmente está siguiendo los caminos del Señor se aleja de lo mundano, hasta en su propia apariencia se nota si es de Dios o si lo que dice y predica hay veces realmente si lo vive, porque eso se refleja en la apariencia, porque no se trata hay veces de hablar de parte de Dios, no se trata de hablar de parte de Jesús, sino también vivir de tal manera lo que se predica para que la misma apariencia del ser o de la persona se note que está hecha de la gracia, la apariencia está hecha del Espíritu de Dios. Hoy dice la primera lectura que el rostro de Esteban, cuando lo vieron, parecía el rostro de un ángel. En él había unción porque él era creyente, vivía de la fuerza del resucitado. Por eso en el Evangelio de este día vemos a Jesús que está en cierto modo confrontando a la gente que lo sigue y le dice, ustedes no me buscan porque yo les sacié el hambre, ustedes me buscan porque yo soy el pan que ha bajado del cielo, pero eso no lo entienden y Jesús les está enrostrando esa verdad. Ustedes me buscan porque quedaron llenos, satisfechos, mas no porque yo sea el Hijo de Dios. Creo que es lo que hoy nos está planteando Jesús para que empecemos a examinar la intención con la cual nos acercamos a Él todos los días. ¿Con qué intención estás buscando a Jesús? ¿Por un milagro? ¿Porque te sacie del hambre? ¿Porque te sacie una necesidad que tienes? ¿O lo estás buscando realmente porque Él es el Hijo de Dios? Todos los días le tenemos que decir a Jesús, Señor, danos la gracia de tu voluntad, es decir, de hacer lo que tú haces para agradar al Padre, porque Jesús todos los días de su existencia que vivió con sus discípulos dio prueba de que Él vivía en la voluntad del Padre y que esa es una gracia, poder vivir en la voluntad del Padre haciendo lo que el Padre pide. Creo que la fe, como hoy lo que dice Jesús en el Evangelio,
vale para nuestra reflexión. Jesús está diciendo, la obra que el Padre quiere que hagan es que crean en el Hijo. Esa es la obra que el Padre nos está pidiendo. Y realmente la fe es la bendición de todos los días. Cuando todos los días te levantas confiando en Dios, esperando en Dios, acercándote a su palabra, pidiéndole con fe, realmente la fe es una bendición. Porque la fe nos está diciendo que no simplemente proclamamos con un acto verbal o una declaración de que creemos en Dios, sino que la fe es aprender a obedecerle a Dios y estar en Él, en una confianza de que Dios todo lo puede, que Dios es el único Señor y todo lo hace. Bueno, el camino para encontrarse con Jesús no es el camino de la curiosidad, sino el camino del amor. Cuando aprendes a sentir ese amor por Jesús, ese deseo por Jesús, allí tu vida se está haciendo fuerte, allí tu vida se está haciendo de verdad una ofrenda para la misma presencia de Dios. Todos en la vida necesitamos encontrarnos con Jesús. Hay circunstancias que nos llevan a Él, una prueba, una enfermedad, una necesidad apremiante, pero lo más válido es cuando nos lleva el mismo Espíritu Santo, que es el que suscita el deseo y el amor por Jesús. Debemos decir lo siguiente, y es que todos estamos llamados a profundizar en los signos que Jesús nos da como Mesías, y así descubrir de que Él es el Señor y que Él vale más que el pan que es pasajero, que Él vale más que la solución a un problema, que Él vale más que aquello que estamos pidiendo. La fe realmente es lo que nos sostendrá hoy y siempre. La fe en Jesús es la que nos dará vida. El verdadero fruto de los milagros no está en las necesidades satisfechas, sino en la verdad de Dios a través de ellas. En los milagros hay una verdad, que Dios es poderoso, que Dios es Señor de la vida, que Él es el buen pastor, y que en los milagros se nos está diciendo Dios todo lo puede. No te quedes simplemente admirado por un milagro, porque Dios lo usó para hacer un milagro. No alabes la persona, entrégate a Jesús para que te des cuenta que el Señor también en tu vida puede hacer cosas grandes y maravillosas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos. Pero es tan digno y sagrado que estoy ya